Bueno, soy el alumno Roberto Manuel Ortega Rodríguez de cuarto grado de Historia B y aquí estoy con Marca Camproyé, presidenta de la Asociación de Transexuales de Andalucía, y tengo que agradecerle porque es la segunda entrevista que me hace, porque en la primera tuvimos un percance, no se grabó, así que muchas gracias, Mar, y bueno, comenzamos con lo que es la entrevista. Empezamos hablando de la infancia, de cómo fue tu niñez. Bueno, pues mi niñez fue pues, muy común pues, a todas las personas transexuales de mi época. Una niñez donde yo ya me sentía pues, que era una niña sin tener referente y sin poder verbalizar ni ponerle nombre a lo que me pasaba. Tan solamente el único referente que se manejaba en aquella época pues, era el referente de la orientación, ¿no? Donde cualquier niño que tenga una conducta femenina, pues se le decía que era un gay o era un maricón o era un mariquita según la palabra al uso, ¿no? O al contrario, ¿no? Si una niña tenía una conducta pues, masculina, pues se le decía que era una lesbiana, una bollo, una marimacho. Situaciones que verdaderamente parecen que no tienen importancia, pero han tenido una gran importancia, una gran carga estigmatizadora y sobre todo discriminatoria, porque es la negación del ser, ¿no? Del ser de la persona, ¿no? Vivir en ese limbo donde tú no sabes qué eres, ¿no? Te sientes distinta, te sientes distinto, pero no encuentras la palabra correcta con la que definirte, ¿no? Entonces eso me hizo vivir pues una época de mi vida, quizás desde los 6 años hasta los 15, 16 años, pues queriendo porque era un maricón. Sí, claro, tú no sabías, no sé exactamente cómo... Yo sabía que me sentía niña, que me gustaba lo femenino, de hecho me gustaba usar ropa de mi madre, me gustaba pintarme, me gustaba jugar, porque en aquella época sí que los juegos eran mucho más sexistas. Eran mucho más de género. Más de género, entonces siempre jugaba juegos de niña, siempre mis mejores amigas pues eran niñas. Pero claro, eso como lo identificaba yo, pues lo identificaba como que era una conducta de ser maricón. Exactamente. No de ser una mujer, ¿no? Entonces fue posteriormente cuando ya por primera vez, ya ahí la importancia de los referentes y de la información, ¿no? Cuando yo veo por primera vez los medios de comunicación, pues quizá mi primer referente, yo creo como para mí, como para muchas mujeres transexuales, fue Viviana Anderson. También nos cogió la época digamos ya de los finales de la dictadura franquista, donde hubo una apertura gráfica y salían en las revistas pues mujeres transexuales que se dedicaban al espectáculo. Claro, cuando yo veo esas mujeres es cuando se me viene la luz y digo yo, esto es lo que soy yo. Entonces ahí empiezo ya a tener claro que era una mujer transexual, que tampoco en aquella época se utilizaba la palabra transexual, erróneamente se utilizaba la palabra travesti y bueno, pues yo digo, pues soy un travesti. Sí, confundiendo totalmente lo que era el hábito de vestirse diferente. Claro. Sí, todo eso hemos tenido que cargar las personas transexuales en España, me imagino que en muchos países igual, ¿no? Sí. Que es el error primero de la orientación y después también de una conducta. A mí no me hace mujer ni vestirme de mujer, ni tener una orientación. A mí me hace mujer mi sentimiento más íntimo y profundo de lo que soy. Exactamente. Y bueno, estamos hablando ahí así de la muerte de Franco, que se está viendo la dictadura. ¿Tu familia en ese momento, cómo lo ve? ¿Tu madre, tu padre? Hombre, yo no he tenido grandes problemas en mi familia, a excepción de mi padre. Mi padre sí se mostró siempre pues, muy reacio, incluso yo diría que hasta, podríamos decir, una conducta despreciativa hacia mi persona, ¿no? Yo viví mal el que mi padre me mostrara su rechazo de una forma verbal, a veces no muy ofensiva, ¿no? Diciendo que asco de niño, ¿sabes qué te digo? O sea, pero por parte de mi padre, de mis hermanas, de mi madre, no tanto así, ¿no?
Tampoco mi familia, aunque se han declarado siempre creyentes, no han sido practicantes, ni han sido, digamos, gente muy fundamentalista en la religión, con lo cual tampoco el sentimiento de pecado no fue algo tampoco tan arraigado en mí, ¿no? Sí, no estaba en el entorno familiar, lo de estar pecando. No. Pero bueno, sí que tengo que decir que precisamente el franquismo a quien golpeó de forma brutal fue a las personas transexuales, ¿no? Yo creo que la sociedad en general, lo mismo que los movimientos sociales, lo mismo que los colectivos LGTB y las propias instituciones tienen una gran deuda con el colectivo transexual, porque somos el único colectivo que en 36 años casi no hemos avanzado nada, en 36 años desde que se instauró la democracia en España, desde que se aprueba la primera Constitución. Parece que el paraguas de la Constitución no estaba hecho para proteger y amparar a las personas transexuales, ¿no? En poco nos ha valido los artículos de todos somos iguales ante la ley, de que no va a haber discriminación por cuestiones de raza, de credo, de religión, de ideas políticas. Poco se ha hablado de la identidad de género, ¿no? Del derecho a la intimidad, del derecho a la integridad y del derecho a la imagen, que digamos que son los artículos, ¿no?, que precisamente a las personas transexuales es la herramienta para avalar, ¿no?, y para protegernos como sujetos de pleno derecho, ¿no? No, sí, ya el otro día estuvimos hablando precisamente de eso, de cómo en la época franquista tal vez un homosexual, pues algunos homosexuales podían pasar más desapercibidos. También ocurría lo mismo con el colectivo de lesbianas, pero en cambio los transexuales eran los que más golpeaban, porque eran como hablábamos de eso, de maricones. Claro, éramos los visibles. De hecho, los estudios que han hecho distintos periodistas y escritores, donde han dado como resultado que fueron presos en la dictadura franquista por su condición de homosexual, cerca de 5.000. Yo de ahí tengo que decirle a todo el mundo que de esos 5.000, más de 4.000 eran personas transexuales. ¿Y por qué? Porque las personas transexuales en aquella época éramos como maricones y éramos los visibles. La orientación es algo íntimo, algo que nadie sabe qué es lo que te gusta y no te gusta a la hora de tu deseo afectivo sexual. Sin embargo, la visibilidad de ser mujer o hombre es visible, por lo tanto éramos el escudo y que se llevaba todas las bofetadas de la dictadura y de la discriminación. Y tengo que decir que a día de hoy seguimos siendo también las más golpeadas por la discriminación y el colectivo más excluido socialmente y laboralmente. Y también que con respecto a lo de que ese escudo, también he leído que las primeras manifestaciones que se organizan precisamente son de transexuales que salen a la calle, he leído en Barcelona o así, que son los primeros que se... La primera manifestación que se celebra en España con las consignas en aquella época eran tres muy claras, ¿no? Se pedía la abolición de la ley de peligrosidad social aún vigente, se pedía amnistía sexual, que era que los presos que estaban en las cárceles de Badajoz y Huelva por su condición o por su orientación salieran a las calles, y después la última reivindicación era la libre utilización del propio cuerpo. La primera manifestación se celebra en el año 76 en Barcelona, convocada por el FAC, que era el Frente de Liberación Gay de Cataluña, pero las que estábamos en primera línea de batalla fuimos las personas transexuales. Fue una manifestación reprimida por las fuerzas de orden público, entonces llamada Los Grises, y las grandes palizas y golpes nos los llevábamos las personas transexuales, porque firmemente nos quedamos allí con la pancarta, agarradas a las pancartas, aún recibiendo golpes de la policía, nos quedamos allí. Recuerdo que eran cabezas abiertas, chorreando de sangre, personas golpeadas y contusionadas,
los gays salieron corriendo por patas, nos quedamos allí solas y al otro día el comentario de los grupos fue: qué mala imagen nos han dado estos maricones con tetas. Encima, fuimos endodiscriminadas, ¿no? Sí, No solamente por el sistema, sino por el propio colectivo, como que no éramos una imagen muy propia, pues para... No, sí, también está leyendo sobre eso, que no solamente discriminada por lo que es la sociedad aceptada, sino que también he leído que algunos grupos feministas también critican sí, el la feminismo transexualidad por eso. y el colectivo LGTB, que la palabra LGTB prácticamente se acuña hace 15 años, ya se fueron agregando, pero aquí el movimiento fue totalmente homocentrista. Sí. De hecho, los grupos no eran ni de gay ni de lesbiana, eran solamente de gay. Posteriormente se incluyeron las lesbianas, eran entonces grupos de gay y lesbiana, y posteriormente, como hace unos 1999-2000, se agregan ya las palabras de bisexuales y transexuales también, y de ahí entonces llamarnos colectivo LGTB. Pero yo creo que sentían cierto pudor los gays y las lesbianas ante las personas transexuales. No es algo tampoco nuevo. La historia se repite. Pensando, nosotros no somos eso. Sí, se repite desde los orígenes, ¿no? Yo creo que lo que dio origen a la celebración del orgullo LGTB fue igual. En Stonewall, en 1969, las revueltas no surgen del colectivo gay, surgen del colectivo transexual. Surge además en un bar donde eran frecuentados por personas transexuales, donde eran continuas las redadas y las presiones policiales, los chantajes policiales, le pedían dinero, golpeaban, habían detenciones arbitrarias, hasta que un día, pues con esta valentía que nos caracteriza a las personas transexuales, hicimos frente y se inicia una batalla campal que dura 3 o 4 días, donde ya se suman también gays y lesbianas, pero no debemos olvidar que sin las mujeres transexuales, sin nosotras, nunca, pero nunca hubiera habido liberación sexual. Pues estoy de acuerdo, porque siempre, y hoy en día sigue siendo igual, incluso en España, que es un país que acepta más lo que es la identidad sexual y esos temas. Lo cierto es que hoy en día también desde el colectivo homosexual sigue habiendo mucho el temor a no, yo soy un hombre, yo no sé qué, sigue habiendo muchos prejuicios creados. Y yo más creo que aparte de prejuicios, yo creo que sigue existiendo de nuevo, el homocentrismo no se ha superado. No. El homocentrismo no se ha superado. Cuando yo me refiero al homocentrismo, me refiero a como quizás también por cuestión numérica, son mayoría, a nivel internacional, yo no te hablo de España, se hace mucho hincapié en las reivindicaciones pues, del colectivo de gay y lesbiana, lo que es el matrimonio igualitario, que es una cuestión que también afecta a personas transexuales, porque muchas personas transexuales también tienen una relación homoparental, ¿no? Pero principalmente sigue de alguna manera dando prioridad a la cuestión de la orientación más que de la identidad, ¿no? Sucede hasta con los asesinatos, ¿no? Yo no justifico ninguna muerte porque ninguna persona debe ser objeto ni de maltrato físico ni siquiera de la pérdida de su vida por tener una orientación distinta. Pero el tratamiento también es distinto. Matan a un gay y, por ejemplo, los ahorcados de Irán, la foto esa famosa, ha dado la vuelta al mundo. Nosotros sufrimos que yo le llamo un genocidio, más que genocidio, feminicidio trans, que cada 2 días asesinan en el mundo a una mujer transexual. Sin embargo, esto parece no alarmar a la comunidad internacional. Me refiero a colectivos en defensa de los derechos humanos, como Amnistía Internacional, como IRGA y los propios colectivos LGTB, ¿no? Matan
precisamente, mira, el año pasado mataron en México a un activista que se llama Daniel Zamudio, y Daniel Zamudio fue aquello, dio la vuelta al mundo. 15 días posteriores mataron de forma brutal a una mujer transexual activista, Agnes Torres, y no tuvo la misma relevancia. Con lo cual, ahí hay una gran discriminación en la visibilidad de lo que es la transfobia, ¿no? Porque también se quiere, desde los colectivos LGTB, hasta los mártires los quieren rentabilizar, ¿no? Cuando se dan estadísticas en países de Latinoamérica de los asesinatos que han habido, no segregan por la condición, sino dicen son asesinatos por homofobia, ¿no? Y ahí van incluidas las personas transexuales, y se han matado por homofobia a 500 personas, y de esas 500 personas, 400 o más son mujeres transexuales. Sin embargo, todo es homofobia. De ahí la importancia de la discriminación, nombrarla por su nombre. Homofobia es el odio exacerbado y sin razón hacia las personas que tienen una orientación distinta, y transfobia es el odio exacerbado hacia las personas que tenemos una identidad sexual distinta a la asignada al nacer. Y eso hay que llamarla por su nombre. Cuando una mujer transexual es discriminada de cualquier forma de discriminación, se llama transfobia y no homofobia. También tenía por aquí lo del Día Internacional de la Transfobia, que es el 17 contra la transfobia, es el 17 de mayo. El 17 de mayo se instaura al principio porque fue un 17 de mayo de 1999 cuando se despatologiza la homosexualidad de la Organización Mundial de la Salud. Entonces se empezó a celebrar como el Día Mundial contra la Homofobia. Posteriormente, como ha sucedido en todo, pues ya es un día contra la LGTBofobia. Entonces un día mundial contra la homofobia, la transfobia, pero sigue teniendo también, pues como siempre, el acento en la homofobia. De hecho, las grandes declaraciones internacionales, incluso a nivel de Consejo de Europa, a nivel de la ILGA, que es la Internacional de Gays y de Lesbianas, ni siquiera han cambiado el nombre, ¿no? Siempre pone el acento en la homofobia y no la transfobia. Somos, digamos, el grupo humano dentro del colectivo LGTB endodiscriminado. Sí, sí. Y volviendo a lo que estábamos hablando de las manifestaciones, en Barcelona, eso, que es una manifestación en 1976 donde se dan golpes, violencia, represión, y es eso, ya ha muerto Franco, estamos en la transición, parece que vienen aires nuevos, y eso, la decepción en lo que es los colectivos de minorías sexuales al ver que están empezando a cambiar las cosas, que la gente puede votar, que cambien, pero que en cambio lo que se refiere a las minorías sexuales no ocurre absolutamente nada. No hubo ninguna apertura. De hecho, tenemos que decir que a la izquierda le ha costado asumir que los derechos humanos de gay, de lesbianas, de bisexuales y transexuales también son derechos humanos, y que hay que asumirlo como una cuestión social, ¿eh? Les costó trabajo conseguirlo. La prueba evidente es que se instaura la democracia, y a los 6 meses se dio una amnistía política para que salieran todos los presos que por cuestiones políticas estaban presos. Sin embargo, los presos que por su condición sexual o su orientación, tardamos como 1 año todavía en salir de las cárceles. O sea, ahí se ve, ahí es una prueba evidente como para la izquierda de aquella época tampoco éramos una cuestión prioritaria, ni siquiera una cuestión social ni política. Era una minoría que estaba ahí, ya está, porque también en el artículo que yo leí, la entrevista a Tierno Galván, que decía que a su hijo él le regalaría un guante de boxeo y a su hijo una máquina de coser, que él no lo cambiaría porque son cosas que deben mantenerse. Sí, yo creo que la cultura judeo-cristiana, el machismo, el sexismo, el heterosexismo, pues ha estado arraigado en toda la sociedad, y eso ha salpicado a la gente más progre. Te puede encontrar gente que en aquella época era muy de izquierda, sin embargo la cuestión moral era súper ultra conservadora.
Y eso ha ocurrido también con las feministas, ¿no? Claro, con las feministas, no todo el colectivo feminista, pero las feministas, nosotros digamos, las personas LGTB y sobre todo las personas transexuales, hemos hecho una gran aportación al movimiento feminista, incluyendo lo que nosotros llamamos el transfeminismo, ¿no? No puede haber un feminismo si no considera que las mujeres transexuales también somos mujeres, ¿no? Y hemos sido discriminadas. De hecho hay todavía colectivos a nivel mundial feministas donde nos ven a las mujeres transexuales como unas impostoras, ¿no? Entonces, bueno. No, sí, yo por lo que he podido leer, que hay algunas feministas que opinan que las transexuales son como tópicos, que lo que hacen es comentar los tópicos de que las mujeres visten de una manera, de que las mujeres actúan de una manera, Me parece y que se posicionan en contra. Cuando lo leí, la verdad me quedé sorprendido. No, yo me quedo sorprendido. De todas maneras, sí que tenemos que decir que eso cada vez quedan más obsoletos, cada vez quedan más, son posturas más minoritarias y son posturas muy ya criticadas, bueno, pues por un amplio sector del feminismo, donde ya incluye que mujeres somos todas. Sí, sí, sí. Mujeres todas iguales, todas diferentes, pero todas mujeres. Sí. Y bueno, ya cuando llegamos a lo que son los años 80, ¿en qué se notan ya los cambios de que las cosas van avanzando, de que la sociedad tal vez lo va aceptando algo más? Quizás yo te voy a hablar de mi colectivo. Mi colectivo empieza a tener su primera apertura en 1983, que es cuando se despenalizan las intervenciones quirúrgicas en España. Hasta entonces era un delito realizar una intervención de cirugía. Aún así, despenalizadas las intervenciones, no fue hasta 4 años posteriores, hasta en el 87, donde se nos permite el cambio de nombre legal en los documentos. 4 años después que se despenalizan las intervenciones quirúrgicas. Pero aún así, teniendo el nombre y todo cambiado, sí que en la sentencia se nos cambiaba el nombre, pero había al margen diciendo que éramos una ficción de hembra. Por lo tanto, era la palabra que ponían además. Se nos cambia el nombre, usted se llama María, usted no se va a llamar Francisco, pero usted es una ficción de hembra. Por lo tanto, se nos permitía el casamiento civil, ¿no? ¿Y eso se ha mantenido hasta...? Se ha mantenido hasta el 2001, que fue la primera sentencia que se da en Cataluña, donde ya se autoriza el casamiento entre una mujer transexual y un hombre. Fue la primera vez que se autoriza el matrimonio, ¿no? Te digo, fíjate tú, los pocos avances que en más de 36 años hemos seguido. En el 83 se despenalizan las intervenciones, en el 87 se nos autoriza el cambio de nombre, en 2001 se nos permite ya el casamiento a las personas transexuales y en 1999, por primera vez desde los servicios de atención sanitarios públicos, se atiende como una necesidad de salud las intervenciones quirúrgicas y la atención a las personas transexuales. En eso España fue pionera, después le sucedieron años posteriores la Comunidad de Madrid, después se ha sumado Cataluña, País Vasco, Navarra, ahora hay en España 5 unidades que dan atención integral, pero también tenemos que de nuevo dar un salto adelante, porque es una atención que nos segrega como ciudadanos, nos discrimina en la atención y al mismo tiempo nos sigue patologizando, porque se siguen utilizando protocolos que a priori se supone que una persona transexual es una enferma mental. Entonces, bajo pretexto de descartar patologías mentales, lo cual es altamente discriminatorio y vejatorio y estigmatizante, cualquier persona transexual para acceder a unas necesidades médicas, ya pueden ser tratamientos hormonales o quirúrgicos, tenemos que ser primero descartadas de que tenemos patologías mentales. Y tenemos que decir de nuevo aquí que esto es una discriminación que rompe el principio de igualdad, porque no existen tratamientos específicos para personas transexuales. Todos los tratamientos que recibimos las personas transexuales están al servicio de todos los ciudadanos.
Tan solamente la única diferencia que hay es a la hora de recibirlo. Tú como hombre no transexual, si tuvieras una deficiencia hormonal, vas a tu médico te manda el endocrino y previa a las pruebas clínicas se te prescribe un tratamiento hormonal. Las mujeres transexuales, no transexuales, de igual modo, y intervenciones quirúrgicas igual. Tú eres un hombre que tienes un problema de ginecomastia, que es aumento de mama de mujeres en un hombre, se te quitan sin tener que descartar que estás enfermo mental. Las personas transexuales, para acceder a los mismos tratamientos, no a otros distintos, y reitero, no existen tratamientos específicos. Eso ha sido el engaño que la medicina ha insertado en la conciencia colectiva de los ciudadanos y en las propias personas transexuales para decir que necesitamos una especialización médica. La especialización médica lo único que esconde es segregación y discriminación. Ya son los mismos tratamientos, simplemente que se trata como si fuera una enfermedad, segregándolo del resto de la población. Segregándolo del resto de la población para las mismas necesidades. O sea, yo soy una mujer y como mujer tengo una deficiencia hormonal que yo necesito estrógenos. Una mujer no transexual en mismas circunstancias no se le evalúa para ver si está enferma mental. A mí, para darme el mismo tratamiento se me tiene que evaluar. Entonces, por lo tanto, se rompe el principio de igualdad. Hay que dar un salto nuevo, y el salto nuevo significa que hay que despatologizar la transexualidad. Despatologizar la transexualidad es acceder a los mismos tratamientos como cualquier ciudadano y sin que haya que descartar ningún tipo de patología mental. Y eso es lo que hablamos que Andalucía ahora está haciendo. Andalucía estamos trabajando ahora precisamente en una ley que si se registra precisamente en esta semana y que el eje fundamental de la ley es la autodeterminación del género, que eso conlleva a que tan solamente la propia persona transexual es sujeto activo y sujeto de pleno derecho de decidir de su vida sin ser tutelado ni protegido de esa manera, ni por el Estado ni por la medicina. Digamos que en eso he leído también que está siendo pionera Andalucía, que va a ser la ley más avanzada en este sentido. De toda Europa, pero tenemos que decir, y para que no se olvide la historia, que si Andalucía va a ser pionera es porque hay colectivos de personas transexuales que estamos peleando para que esto sea así. Y porque estamos planteándole a los políticos una cuestión muy clara, que es que si todos somos iguales ante la ley, yo no puedo ser discriminada. Y si todos los españoles tenemos derecho a la salud como un principio humano universal, para mí también es un principio humano universal que no tengo que tener acceso a ello de forma discriminatoria. Exactamente, ¿no? También es que precisamente de la historia muchas veces se quiere hacer la historia desde arriba, pensando que es el de arriba el que hace las cosas para el de abajo. Y no, muchas veces cuando se consiguen las cosas es porque el de abajo está ahí. Claro, esta ley va a salir porque llevamos más de 4 años peleándonos con los políticos, peleándonos entre comillas, o sea, convenciéndoles que es una contradicción, porque la mayoría hoy de los partidos políticos se han posicionado públicamente en contra de la patologización de la transexualidad, el Partido Socialista, Izquierda Unida, o sea, todos los sectores más progresistas de la sociedad. El Partido Popular... También han hecho en algunas declaraciones institucionales declaraciones en contra de la patologización de la transexualidad. De hecho, el Parlamento Europeo en 2010 hizo una declaración institucional instando a la Organización Mundial de la Salud a que despatologice la transexualidad. Esas declaraciones que quedan muy bonitas en el papel, hay que plasmarla y tiene que tener un efecto práctico, y ese efecto práctico es despatologizar la transexualidad en la atención que recibimos las personas transexuales. Y despatologizar la transexualidad es no tratarnos como enfermos mentales y, en segundo lugar, no segregarnos a una unidad especial. Sí, exactamente. Que como venimos hablando de los avances, entonces entre el 87 y el 99 no hay ningún avance, se pasa más de una década. Ni hasta ahora. Y ahora, hasta ahora seguimos siendo el colectivo vulnerado, discriminado. A la hora hasta de la atención
sanitarias, incluso hasta los menores transexuales, ¿no? Los menores transexuales dentro de las estadísticas de bullying escolar son obviados. Dentro de la atención sanitaria no existen, o sea, no ha existido, ¿sabes? Los menores transexuales en otros países del mundo como Alemania, Holanda, América, son atendidos desde la sanidad pública, ¿eh? A los menores transexuales no se les hace cirugía ninguna, no se le dan tratamientos hormonales, pero sí que existen unos bloqueadores que son fundamentales para nuestra salud y para nuestro estado físico y para evitar después intervenciones más agresivas, ¿no? Que son unos bloqueadores hormonales que en la etapa de la pubertad pues se les diagnostican a los menores transexuales pues para que no desarrollemos caracteres secundarios que van a significar un gran lastre en la vida del niño o de la niña transexual, a ver que su cuerpo va evolucionando de forma distinta a como se siente. En el caso de las niñas, pues que desarrolle vello facial, que se le ponga la voz grave, en el caso de los niños transexuales, porque tengan menstruación, que desarrollen mama, que desarrollen cadera. Eso a la larga repercute en una inestabilidad emocional que puede conllevar hasta la idea del suicidio, ¿eh? No tenemos que olvidar que en España no existen estudios, pero existen estudios precisamente... se me acuerda el nombre. Sí. Bueno, en América ha habido un estudio donde revela, hecho en una población de menores transexuales. El 80% piensa en la idea del suicidio y el 40% lo intenta. Me parece que la sociedad debe tener tiene que tener conciencia de esto, porque esto es algo muy grave y yo creo que precisamente las instituciones ya lo tienen. El Estatuto de Autonomía, en el artículo 18, en lo que hace referencia a menor, dice que los poderes públicos tienen la obligación de garantizar el libre desarrollo del menor en todos los ámbitos. Cuando esto no se hace en los niños transexuales, se está vulnerando y conculcando este derecho a los niños transexuales. Por lo tanto, es altamente discriminatorio cuando estamos hablando de menores transexuales. Sí, más todavía, que eso, que la última vez hablábamos de lo de el término disforia aplicado a la transexualidad, y precisamente hablábamos que si ese término existe, esa disforia está causada precisamente por esto, por el rechazo, por no... Sí, además hay que desligar un término de otro. Transexualidad no es disforia de género. La transexualidad es una expresión más de la diversidad humana y por lo tanto de la naturaleza, y la disforia es un estado extremo de ansiedad y circunstancial y puntual, que además muchos ciudadanos también tienen un estado extremo de ansiedad en otras circunstancias, ante la pérdida de un ser querido, ante la ruptura de una pareja, ante el agobio de no tener para pagar tu hipoteca, y sin embargo no están considerados como enfermedades mentales. Las personas transexuales, como un efecto colateral al rechazo social o al no tener acceso a los tratamientos que nos devuelven un cuerpo en armonía a nuestra identidad, a nuestra verdadera identidad, pues podemos en algún momento sufrir algún estado extremo de ansiedad, como es la disforia de género, pero ni todas las personas transexuales tienen disforia de género, ni quien la tiene en el mismo grado. Por lo tanto, huelga decir que las personas transexuales tenemos disforia de género. Precisamente, si se llega a ese punto es por eso, por la discriminación, por el rechazo, por la no... Como cualquier ciudadano que esté sometido a una presión de rechazo continuo. Como cualquier persona le puede ocurrir. También hablábamos en la anterior entrevista del tema del trabajo, que siempre, si ya, bueno, hoy en día no, pero en los años 80, los 70, los 90, precisamente este colectivo ha sido uno de los más golpeados por eso de que es visible para lo que es la situación laboral. Sí, hemos sufrido una exclusión laboral que yo diría que sigue a día de hoy, o sea que... porque para mí... ¿Dirías que no ha mejorado la situación en ese sentido? Ha mejorado en cuanto a
al acceso a profesiones liberales. O sea, me refiero a chicas y chicos transexuales que terminan sus carreras universitarias, que son abogados, que son psicólogos, que son periodistas, que son profesores. Ahí tienen más abierto el mercado laboral. Sin embargo, en profesiones donde no se exige una cualificación profesional, como puede ser dependienta, camarera de hotel, limpiadora, telefonista, ahí tenemos cerrado el mercado laboral por el gran prejuicio social que hay. De ahí que desde esta ley y desde los colectivos exigimos a la administración pública políticas proactivas o políticas de discriminación positiva como se han hecho con otros colectivos. Es necesario incentivar a las empresas pues, para la contratación de las personas transexuales, ¿no? Y sobre todo es necesario hacer una gran pedagogía social en que las personas seamos evaluadas por nuestras habilidades físicas e intelectuales y dejar al margen los prejuicios sociales. Exactamente. ¿Y cuándo crees que cambie más en ese sentido lo que es el acceso al empleo? ¿Cuándo se llega a un cambio? Es decir, en los 70 fue de una forma, en los 80, ¿cuándo se da un cambio en el que ya se Yo creo que ha sido a principios de los 90 cuando las personas, precisamente a través de nuestro esfuerzo personal, porque aquí no hemos tenido un gran apoyo ni institucional ni sindical, sino a través de nuestro esfuerzo personal nos hemos ido abriendo las puertas al mercado laboral, pero siempre, como he dicho anteriormente, me reitero, en profesiones liberales, en las profesiones más comunes, ahí seguimos. Sigue cerrado el mercado laboral. La prueba evidente está cuántas mujeres transexuales te encuentras tú dependientes en el Corte Inglés, en Zara o en el Burger King o de limpiadora. Yo creo que hasta que no llegue el gran avance social en la inserción laboral va a venir cuando precisamente en las profesiones no cualificadas seamos visibles y estemos también presentes las personas transexuales como el resto de las personas no transexuales. Vale. Pues nada, hemos vuelto a tratar los temas, te lo agradezco mucho porque es la segunda vez y ahora mismo sobre todo estáis muy ocupadas por el fin de semana. Este jueves precisamente se registra la ley y esperemos que tampoco tendrá grandes modificaciones en el trámite parlamentario, porque creo que entonces tendría desde luego la firme y contundente oposición del colectivo de personas transexuales, porque no vamos a legitimar una ley que además por ley siga permitiendo la discriminación de las personas transexuales. O sea, si la ley será una ley que despatologice y que nos iguale de forma efectiva al resto de la ciudadanía en todos los derechos, o no será una ley legitimada por las personas transexuales. Desde aquí advierto a los políticos que nos tendrán enfrente si la ley no es una ley efectiva que nos iguale al resto de la ciudadanía. En todos los derechos. No pedimos privilegio ni ampliación de derechos. Queremos tener los mismos derechos que hoy disfruta el resto de la ciudadanía. No, y sobre todo que, como te dije la última vez, a ver si también la población se da cuenta de ello, porque parece un poco como que en la lucha se deja solo, la gente no se informa, los medios de comunicación yo veo que tampoco no hacen mucha pedagogía. Eso, y tenemos que decir también, yo creo que cualquier avance para cualquier colectivo humano, el beneficiario es el colectivo humano, pero al final quien es beneficiaria es la propia sociedad, porque es una sociedad más tolerante, más diversa, más respetuosa y sobre todo más multicultural. Yo creo que los avances son para todo el mundo, no solamente para nosotros, avanza la sociedad en general, ¿no? Porque nadie está exento de tener un hijo, un sobrino, un nieto, una nieta, un vecino, un primo, una prima transexual. Yo creo que cuanto más prejuicios tenemos, más muros estamos poniéndonos nosotros mismos. Por lo tanto, es la sociedad la que se libera de estos muros, siendo más libre, más diversa y más respetuosa. No, sí, y precisamente que
hoy esta ley que se va a aprobar esta semana, Que se tal vez registra. ahora no se ve así, pero en el futuro seguro quede para la historia como un hito de lo que se llevó. Exactamente. Aunque empecemos por Andalucía, pero ese Hombre, tema es yo como- creo que todo práctica al final tiene un efecto dominó, Sí, sí. como se dice, ¿no? Yo creo que España, todas las comunidades, pues va a perseguir el techo más alto. Ocurrió igual con el colectivo gay. Lo primero que se aprobó fue Sí. las parejas de hecho. Las parejas de hecho no era el techo que igualaba a las personas gay con el resto de los ciudadanos. Lo que ha igualado a las personas transexuales es tener el mismo derecho al matrimonio, que el matrimonio no sea el patrimonio de un sector de la sociedad, sino de todo el mundo. Y tenemos que decir que los derechos no obligan, los derechos nos sitúan como ciudadanos para poderlo ejercerlo, ¿no? Y que la igualdad no se termina con el colectivo homosexual, sino que va más allá. Claro. Eso mucha gente lo olvida. Claro, claro. Bueno, pues nada, pues muchas gracias. Gracias.